está en la parte de atrás, al que está a su alrededor. Bueno, damos gracias al Señor porque Dios es bueno. Porque Dios es bueno y porque el Señor está aquí en este lugar y nosotros pues estamos contentos de aquello. Amén. Estamos contentos, mis queridos hermanos, y hoy con la ayuda del Señor vamos a reflexionar en la palabra de Dios. Libro de Mateo capítulo 26, libro de San Mateo capítulo 26, versículo 36. Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Lo tenemos? Hermano, ¿estamos bien ahí con el clima o está haciendo mucho frío? Ok, Mateo 26, 36 dice la palabra de Dios de esta manera: para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, un solo Dios verdadero. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro y orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a su discípulo y les dijo: dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en mano de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Señor, que en esta noche tu palabra, tu presencia nos ministre, que tu sangre nos limpie de toda cosa que haya ofendido tu nombre, Señor, y que podamos nosotros escuchar tu palabra, aprender de tu palabra, y que podamos, Dios, crecer en la vida espiritual. Gracias, Dios, te damos la gloria, el poder y la alabanza, en nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Tomen asiento. Gracias. Diga conmigo: Getsemaní. El Señor conoce los tiempos, el Señor conoce todas las cosas. Así que el Señor sabía en qué tiempo Él estaba y en qué tiempo iban a ocurrir las cosas. Él sabía todo. Como el Señor ya sabía lo que estaba por venir, porque ya Judas ya se había ofrecido, ya había cobrado el dinero, ya lo iba a entregar. Judas, el infiel, el desleal, el traidor, el que nunca creyó en Cristo en realidad, aun cuando estuvo con Él, siendo parte de los 12, nunca creyó en el Señor. Y digo nunca porque Él lo he dicho y lo repito una vez más,
Él sustraía de la bolsa, él era el tesorero. Y él nunca creyó en el Señor, él de alguna manera, él estaba ahí. Así que el primero en ofrecerse para entregar a Jesús por dinero, es decir, que él era un hombre codicioso al dinero, amaba el dinero. Él fue y se ofreció para entregar. Y eso nosotros lo vemos en el versículo 14, 15 y 16 del mismo capítulo 26. Y ya el Señor sabía todo lo que estaba por ocurrir. Así que Jesús, en un momento donde él sabía que estaba por venir lo difícil, la prueba, un momento duro para el Señor. No te olvides que Jesús, así como era Dios, también era hombre. Él era Dios en su esencia y él era hombre porque se hizo hombre para salvar a los hombres. Dice la Biblia que Jesús llegó a un lugar llamado Getsemaní. Y quiero que en esta noche usted y yo aprendamos lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Jesús sabía que lo que estaba por venir era una prueba, era un momento difícil, era un momento crucial. Él no podía retroceder. Ese momento de prueba o de dificultad o de sufrimiento estaba por venir. Entonces el Señor va a un lugar llamado Getsemaní y él dice: sentaos aquí, le dijo a sus discípulos, entre tanto que voy y allí y oro. Entonces, aquí hay una enseñanza poderosa. ¿Cuántos de los que están aquí en algún momento hemos pasado momentos de prueba? Y yo, es más, te voy a decir algo. Algunos saben, no todos, a veces el Espíritu Santo nos revela a tal punto que sabemos cuándo está por venir una prueba. Dios en ocasiones te muestra que estás por pasar una prueba. Algunos lo han vivido. Hay ocasiones que la prueba viene de manera inesperada. Hay ocasiones que Dios te muestra que estás por venir o estás por sufrir un momento de prueba. Cuando eso ocurre, eso fue lo que le pasó al Señor. El Señor obviamente conocía todos los tiempos. Entonces el Señor fue al Getsemaní. ¿Y qué fue a hacer al Getsemaní? El Señor se fue a orar. ¿Con quién caminó el Señor? Con los discípulos, porque esos eran su equipo. Mira al que está a tu lado y dile: Jesús caminó con sus discípulos. Esto es importante, mi hermano. Mira, dos cosas importantes aquí. Dos cosas, a pesar que lo más importante fue lo que hizo. Es decir, el Señor se fue con sus discípulos a un lugar llamado Getsemaní, y lo que él fue a hacer, le dijo a los discípulos: quédense aquí, que yo voy a orar. Diga conmigo: Jesús fue a orar. Entonces, cuando tú sabes que la prueba está por venir, ¿qué tienes que hacer? Cuando la prueba está por venir, hay que orar. Es importante. Tienes que ir a tu Getsemaní. Tu Getsemaní es el lugar donde tú te apartas para orar y para tener un tiempo con el Señor, porque la oración es crucial antes de la prueba, en medio de la prueba y después de la prueba. Y mucho más si tú sabes que una prueba está por venir. La oración es lo que te va a fortalecer, lo que te va a ayudar para que puedas enfrentar dicha prueba o dicha crisis o el sufrimiento que tal vez te tocará vivir. Entonces, cuando tú sabes que viene la prueba, porque el Señor te lo ha mostrado, o cuando estás viviendo momentos de prueba, entonces tú tienes que buscar tu Getsemaní, porque en el Getsemaní no se va a pasear, no se va a recrear, no es momento de recrearse, es momento de doblar rodillas y orar, porque la fortaleza del Espíritu de Dios va a venir a través de la oración. Diga conmigo: la fortaleza viene a través de la oración.
Es un error cuando viene la prueba o sabes que va a venir y tú no doblegas tu tiempo de oración. Cuando hay una guerra, cuando tú sabes que va a haber una crisis, un sufrimiento, si tú estás orando un tiempo, tú tienes que prestarle más atención a la oración. Es decir, si puedes, doblega la oración. Si puedes, retírate unos días y métete con Dios y métete a orar al Señor y métete con Dios y ahí enciérrate, porque la prueba que está por venir, escucha bien, la prueba que está por venir, lo que va a querer, porque toda prueba siempre, tú en la prueba te pueden ocurrir dos cosas: o tú la pasas en victoria o tú simplemente te quedas paralizado, o tu fe crece o tu fe muere o se estanca. Y en la oración, mi hermano, encontramos el poder de la fuerza en el Señor. El apóstol Pablo en el libro de Efesios 6:10 dice la Biblia que debemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. Dice el apóstol Pablo ahí, para que cuando venga el día malo, tú puedas resistir. Es decir, que hay un día malo, hay un momento de prueba, de lucha, de sufrimiento, donde tu fe será probado, y la herramienta o la arma poderosa que tú y yo tenemos como iglesia es la oración. Muchas de las veces la gente está pasando por pruebas o está por pasar una prueba, y en vez de orar se aleja de la oración. En vez de refugiarse en Dios, mi amado hermano, se aleja de la presencia de Dios. En vez de asistir más a la iglesia, porque cuando tú vienes a la iglesia, vienes a orar, vienes a adorar, vienes a ser fortalecido, más te alejas. Jesús nunca hizo eso. Jesús fue al Getsemaní y escucha bien, y fue a orar. Dile al que está a tu lado, Jesús oró. Dile, y si Jesús oró, tú tienes que orar. ¿Cuántos discípulos de Cristo estamos aquí? Entonces, en el momento de la crisis, en el momento de la prueba, antes de la prueba, ¿cuál debe ser tu decisión? La oración. Mira al que está a tu lado y dile, cuando vayas a pasar una prueba, busca tu Getsemaní y ora. Amén. Escucha lo que te voy a decir, y lo que te voy a decir es tan real que yo anhelo en mi corazón que tú te lo lleves en tu espíritu. Cuando tú vas a pasar un momento de prueba o estás pasando un momento de prueba, los amigos son importantes. Nota que Jesús estaba con los discípulos, y cuando Jesús en el versículo 2 va a orar, toma a Pedro, toma a Jacob y toma a Juan, a los tres íntimos, porque Jesús dentro de los 12 tenía 3 íntimos, y a esos 3 los coge, se los lleva un poco más adelante y también los deja ahí y se va a orar. Los amigos, los hermanos son importantes, una palabra de aliento es importante, un consejo, todo es importante, pero escucha, nada es más importante que tener una comunión y una dependencia del Dios Todopoderoso. Y en el momento de la prueba, aunque la ayuda de los amigos, porque es importante, Jesús, el líder de los 12, iba a ser crucificado. Es importante que cuando un líder está por ser probado, los discípulos que lo acompañan estén con él hasta el final. Eso se llama lealtad. ¿Cuántos están acá? Eso se llama lealtad. ¿Cuántas veces Jesús no fue de bendición para los 12? Muchas veces. Ahora, él iba a pasar la prueba. ¿Cuál era la actitud correcta de los 12? Estar con él hasta el final, acompañarlo. Y eso es importante. Eso es importante. Pero aún Jesús, sabiendo que eso era importante, nota que toma a Pedro, Jacobo y a Juan. Y el Señor estaba tan triste que el Señor le dijo a Pedro: Pedro, no has podido velar conmigo. Quiero que estés despierto conmigo. Quiero que estés conmigo, despierto, que estés orando conmigo. El Señor quería eso. Eso es importante.
Jesús no se lo llevó a Pedro, a Jacob y a Juan para que lo vean orar. Jesús se lo llevó para que le ayuden a orar. ¿Cuántos están aquí? Entonces Jesús no les dijo a Pedro, Jacob y Juan: vengan y míreme cómo yo oro. No, Jesús se los llevó. Por eso le reclamó. Por eso le dijo: ¿no habéis podido velar conmigo una hora? Porque la intención del Señor era que ellos le acompañen en la oración. Tú tienes amigos en Dios, escucha bien la palabra, gente de Dios que te rodea. Cuando pases momentos de prueba, llámalos y pídele que oren por ti de manera especial. Diga conmigo: de manera especial. Porque Él puede orar por ti todos los días y está muy bien, esa oración es válida. Pero cuando tú estás pasando un momento de prueba, es importante que tú le digas: ora por mí, pero no como todos los días. Ora por mí de manera especial. Y si es tu amigo, no solo tu amigo, sino que si es alguien a quien tú les has sido de mucha bendición, a ellos o a él o a ella, entonces él te ama, ella te ama en el Señor, y por supuesto que va a orar por ti de manera especial. Entonces Jesús, mi amado hermano, hizo dos cosas. Estuvo con los discípulos, los llevó a Pedro, Jacob y Juan. Él estaba humanamente pasando un momento difícil, un momento complicado. Eran minutos o horas antes de ser arrestado, y él sabía lo que estaba por venir, y no era cualquier cosa. Era la prueba más difícil que él estaba por atravesar. Y lo que él hizo fue estar con los discípulos, pero lo más importante es estar con el Padre. Y eso hizo Jesús. Jesús, en el momento de la prueba y antes de la prueba, habló con el Padre. ¿Cuántas horas oró en este tiempo? ¿Sabes cuántas horas? 3 horas. 3 horas. Diga conmigo: 3 horas. Si tú lees la Biblia, te das cuenta. Dice la Biblia: fue la primera vez y dijo esto, fue la segunda vez y dijo esto, fue la tercera vez y dijo las mismas palabras. 3 veces fue a orar en un periodo de 1 hora. Porque en medio de la angustia y en medio de la prueba, tu refugio debe de ser Dios. Si alguien me dice a mí: pastor, yo pasé un momento de problema, tengo un problema en mi familia, me voy a refugiar en el pecado, usted está más en la carne que el carnudo. Porque cuando un hijo de Dios, de verdad, cristiano de corazón, pasa momentos de prueba, ni la droga, ni el alcohol, ni el baile, ni nadie te puede dar la paz que tú sabes que solo Dios te la puede dar. Por eso que tu refugio, mi refugio, debe de ser Dios, la presencia de Dios. Y cuando pases prueba y estés por pasar pruebas, crisis, momentos de sufrimiento, es cuando más tú y yo debemos de aferrarnos a la palabra, a la presencia de Dios por medio de la oración. Dale un fuerte aplauso al Señor. Gloria a Dios. Diga conmigo: hay que orar. Hermano amado, la oración debe ser algo que tú tienes que practicarlo todos los días. Pero cuando estás por pasar pruebas, debes intensificar la oración, doblegar la oración. Si tú quieres apartarte lugares donde tú quieres buscar de Dios, hazlo si lo puedes hacer, pero debes depender de Dios ahí más que nunca. Hay mucha gente que no quiere refugiarse en Dios, se aleja de Dios, no quiere orar. No es así la manera correcta. Hay gente que se refugia en el pecado, no es la manera correcta.
Los hombres y las mujeres de Dios sabemos que el refugio que tenemos se llama Jehová de los ejércitos. Mira lo que dice versículo 38. Entonces Jesús les dijo, ¿a quiénes? A Pedro, a Jacobo y a Juan. Los hijos de Zebedeo eran Jacob y Juan. Jesús le dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Y el Señor les dice, quedaos aquí. ¿Y qué les dice? Velad conmigo, estén conmigo. Quedaos aquí. Y yendo un poco adelante, nota que el Señor va un poco adelante, se postra sobre su rostro. O sea, se arrodilló, se postró y orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Diga conmigo, esa oración fue poderosa. Diga, era poderosa, fue poderosa. ¿Cuántos saben que fue poderosa esa oración? Yo quiero que te des cuenta la lucha que el Señor está teniendo. Él está teniendo una lucha contra la carne y el espíritu. Es una lucha de la humanidad de Él con lo que Dios quiere, con lo que el Padre quería. Y Él, la oración de Él es, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. ¿Qué habló ahí? Su humanidad. Su humanidad dijo, si es posible, pasa de mí esta copa. Y luego Él reacciona y dice, pero no sea como yo quiero, sino como tú quieres. No sea como yo quiera, sino que sea como tú quieras. ¿Y sabes cuál debe ser el deseo del corazón de todos los hijos de Dios? El deseo que estuvo en el Señor Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Que no se haga en la vida nuestra lo que nosotros queremos, lo que tu carne quiere, lo que tus deseos quieren, lo que tu mente quiere, lo que tu humanidad quiere, sino lo que Dios el Padre quiere para ti. ¿Cuántos dicen amén a eso? Ahí, hermanos, se revela quién es y quién no es. Porque yo te voy a decir algo, los hijos de Dios no nos gobernamos a nosotros mismos. Ya no es lo que tú quieras, como tú quieras, ya no es. Hay cosas en la vida que muchas veces tú quisieras que se den, pero tú tienes que saber que ahora cada decisión que tú estés por tomar debe de ser consultada a Dios, debe de ser consultada al Padre. Y hay cosas que tal vez tú vas a querer, tu carne va a querer, tu humanidad va a querer, pero que no necesariamente está en la voluntad del Padre. Toca a alguien y dile, la voluntad del Padre es la que tiene que prevalecer. ¿Cuántos dicen gloria a Dios a eso? Vamos, levanta tus dos manos para los que se están durmiendo y mueve tus manos y di conmigo, la voluntad del Padre es la que yo quiero. ¿Cuántos quieren la voluntad del Padre? Oiga, su carne, su humanidad no quiere venir a la iglesia. Su carne, su humanidad no quiere orar. ¿O sí quiere orar? Su carne, su humanidad no quiere ayunar. La carne no come hasta las 11 de la mañana y ya siente el mareo. En una ocasión yo estuve en un ayuno de 2 días seguidos para la gloria del Señor. Y yo recuerdo que los hermanos que me hospedaron en un lugar apartado, ellos me vieron ayunar 2 días y como que ellos se motivaron a ayunar. Yo dije, gloria a Dios, yo lo estaba viendo de la ventana. Yo estaba orando, buscando de Dios. Y de pronto yo los veo que inician bonito, cantando, alabando. Pero ya a las 11 de la mañana ya traían la olla ya. Yo decía, Dios mío, estos siervos. O sea que ellos ya estaban angustiados. Hermano querido, escucha, una cosa es lo que quiere tu carne y otra cosa es lo que quiere el espíritu.
Diga conmigo, la carne y el espíritu no se llevan. ¿Cuántos están aquí? Vamos, diga conmigo, la carne y el espíritu no se llevan. La carne del joven, ¿qué quiere? Pecar. La carne del joven, ¿qué quiere? Tener novia, tener enamorada. Y no solo tener, y no es que sea malo tener, pero hay edades y hay etapas y hay ciclos. Tú no puedes tener 13 años y querer tener enamorado. No es tu tiempo. Si eres cristiano, te tocará pasar por el proceso de la abstinencia en ese aspecto, porque todo tiene su tiempo. Y a los 13 años no es tu tiempo. ¿Aló? Ahora, si usted tiene 40 años, no, para ahí yo lo empujo más bien. Yo le digo, póngase pila, hermano, ore. Amén. Pero es así. Esto es así. Si un joven tiene 18 años, por supuesto que es natural que una chica te agrade, te llame la atención. Es normal y gloria a Dios por ello. Sabemos que estás bien. Gloria a Dios. Me alegro porque eso es así. Pero como hijo de Dios, tú debes tratar de esperar el momento. Si tienes 18 años y tú no estás por casarte, tú no quieres, o sea, tú dices, yo me quiero casar a los 30. Entonces, ¿para qué quieres enamorada desde los 18 años? ¿Que 12 años quieres estar con él? ¿Y para qué? ¿Me está comprendiendo? ¿Para qué? ¿Besos, abrazos? ¿Aló? Ahora, si tú tienes 25, 26 o 22, 23 y tú dices, siento que yo debo tener una relación porque yo sí quiero llegar al matrimonio y estoy en esos planes, estoy orando y de pronto Dios quiere que así sea, y si es así, ok, adelante, porque tú no estás pensando en algo a largo y a largo plazo. Estás pensando en algo a mediano plazo o a corto plazo. No sé si me estoy explicando, pero tú estás midiendo tu tiempo porque tú tienes planes. Pero si tú dices, yo quiero una relación, pero no quiero saber nada de matrimonio, entonces, ¿qué va a pasar? Entonces, una cosa es lo que quiere tu carne y otra cosa es lo que quiere tu espíritu. Ahora, eso en cuanto a los jóvenes, en cuanto a los adultos, en todo aspecto. Tu carne quiere hacer cosas que a Dios no le agrada. Tu carne quiere adulterar, quiere no venir a la iglesia, quiere orar, no quiere orar. Tu carne no quiere ayunar. Tu carne no quiere adorar a Dios. No quiere. La carne quiere estar cómodo viendo la televisión, viendo cualquier cosa. Y vuelvo y repito, no es que está mal ver, pero nunca puedes dejar a Dios en segundo ni en tercer plano. Amén. Ahora, Jesús dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieras. La carne y el espíritu. La carne y el espíritu. Diga conmigo, la carne y el espíritu. La humanidad, porque ahí está en la humanidad. Y quiero que vengas conmigo, libro de Romanos, capítulo 8. Y no me voy a extender mucho en este punto porque este punto es bien extenso. Versículo 7. Romanos 8:7. ¿Lo tiene? Porque los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Mira, di conmigo, mi carne nunca quiere agradar a Dios. Tú nunca puedes agradar a Dios en tu carne. No puede. Tu carne no quiere, no puede, no puede. No se puede. Por eso que lo que a ti te debe gobernar no debe ser la carne.
Lo que a ti te debe gobernar debe ser el Espíritu. Amén. ¿Sabe por qué cada uno de ustedes están acá? Porque le hicieron caso al Espíritu Santo. Toca al que está a tu lado y dile, le hiciste caso al Espíritu. Cuando tú oras, le hiciste caso al Espíritu. Pero la carne no quiere. Mira, la carne no quiere nada de lo que sea Dios. Por eso dice el 7. Pero los designios de la carne, de la naturaleza pecaminosa, de eso está hablando. Bien, dice, son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne, según la naturaleza humana, no pueden agradar a Dios. Ahora usted me dice, pastor, ¿y cómo es eso de la carne? ¿Y qué es eso de la carne? ¿Y cuándo sé que estoy en la carne? Lee el versículo 5. Porque los que son de la carne piensan solamente en las cosas de la... Es decir, tú mañana y tarde y noche solo estás pensando en las cosas de la carne. Estás pensando en la vanidad, estás pensando solamente en el pecado, estás pensando en pecar, estás pensando en lo que a Dios no le agrada. Y tú estás pensando. Entonces dice aquí, los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. Pero los que son del Espíritu, en las cosas de Él. ¿Cuántos son del Espíritu aquí? ¿Cuántos son del Espíritu aquí? Porque los que son del Espíritu piensan en las cosas del Espíritu. ¿Qué piensa un hombre, una mujer que está en el Espíritu? ¿Sabe lo que está pensando? En ir a la iglesia. Está pensando en orar. Está pensando en ayunar. Se planifica y dice, yo voy a empezar a ayunar una vez por semana. O yo voy a ayunar una vez cada 15 días. Y yo voy a leer la palabra, hacer un estudio, voy a meditar cada día, cada noche, cada mañana. Es una persona que siempre dice, quiero agradar a Dios. Siempre quiero agradar a Dios. Y aunque en algún momento falles, pero como vives en el Espíritu, tu mente está en el Espíritu. Después que falle, tú dices, Señor, perdóname, quiero ser mejor cada día. Y cada mañana el anhelo y el deseo de tu corazón es agradar al Dios de los cielos. Cuando tú estás así, es porque tú estás en el Espíritu. ¿Cuántos están en el Espíritu? Eso es. Pero cuando tú lo único que estás pensando es en lo humano, escucha esto, no estoy diciendo que no hay que pensar en lo humano. Es decir, tú tienes que pensar en las cosas naturales, cómo trabajar, cómo estudiar, y eso está excelente. Pero cuando tú estás en el Espíritu, piensas eso, pero piensas lo otro también. Tú dices, voy a trabajar y ahí por lo menos a alguien me lo voy a ganar para Cristo. Estás en el Espíritu. Tú estás caminando y oras en el Espíritu. Tú vas a comer y en tu mente o despacito oras y das gracias a Dios por el alimento. Dios está dentro de ti. Dios se te sale por los poros. ¿Cuándo es eso? Cuando caminas en el Espíritu. Dan un fuerte aplauso al Rey. Ahora, ¿qué dice la Biblia? La Biblia dice, el versículo 6 de Romanos 8, porque el ocuparse de la carne, o sea, el ocuparse, el satisfacer las obras de la carne, es muerte. Pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. ¿Y qué son las obras de la carne? Venga conmigo, libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 19. Y manifiestas son las obras de la carne. Aquí está. ¿Qué son? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería,
enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de... Amén. Entonces, el que practica esto tiene muerte. Muerte espiritual. Y versículo 22, mira lo que es las obras del Espíritu. Mas el fruto del Espíritu, ¿qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Levanta tus dos manos y di conmigo: mi carne no me puede gobernar. Vamos, diga: no me puede gobernar. Vamos, diga: no me puede gobernar. Di: el Espíritu es el que debe gobernarme. Es el que quiero que me gobierne. Diga conmigo: por eso que no se haga lo que yo quiero, sino lo que el Espíritu Santo quiere en mi vida. Amén. Ahora, ¿cómo hacemos morir las obras de la carne? Alguien puede decir: sí, yo estoy medio carnudo, pastor, medio chuleta, medio así como que yo me levanto y ando en la carne. ¿Qué hago? Lee conmigo Romanos 8, capítulo 8, versículo 13. Romanos 8, 13. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Hermano amado, mira, cuando tú oras, cuando tú ayunas, cuando tú vienes a la iglesia, cuando lees la palabra, son ejercicios espirituales. Cuando tú haces eso, el Espíritu de Dios toma control y dominio de tu espíritu. Es decir, tu vida espiritual se fortalece por el Espíritu. Mira, cuando tú oras, pasas tiempo con Dios, tu espíritu es fortalecido por el Espíritu de Dios. Lo repito. Cuando tú tienes tiempo con Dios, tu espíritu es fortalecido. ¿Por quién? Por el Espíritu de Dios. Yo he visto y me he dado cuenta, hermano, que nosotros somos como el celular. ¿Cómo? ¿Qué pasa si tú a tu celular no lo pones a cargar? Se muere. ¿Sí o no que es así? Es decir, que ¿usted qué hace en las noches? O en las mañanas, o en donde sea, pero ¿usted qué hace todos los días? Entonces, así mismo, tienes que conectarte con la fuente. Porque así como ese celular necesita esa batería, necesita una carga, créeme lo que te digo, tú y yo necesitamos una carga diaria. Y yo te digo, cuando oramos, yo salgo fortalecido, lleno de Dios. Y si el diablo se para en ese día, aunque no me sea fácil, pero le voy a cortar la cabeza y no voy a flaquear, ni me voy a alejar, ni voy a hacer cosas incorrectas, porque en la mañana ya me cargué. ¿Cuántos están acá? Entonces mira al que está a tu lado y dile: ponte a orar y recárgate en el Espíritu. Vamos, dile: recárgate en el Espíritu. Amén. Hermano, el apóstol Pablo mismo dijo, no te voy a llevar a otro capítulo por el tiempo, pero el apóstol Pablo mismo dijo que tú y yo tenemos un hombre interior, el cual debe ser fortalecido todos los días, diariamente,
tenemos un hombre, una mujer interior, un hombre interior espiritualmente. Y cuando tú vienes a la iglesia, cuando lees la palabra, cuando oras, ese hombre interior es recargado por el Espíritu Santo de Dios. Ahora, mira al que está a tu lado y dile: la recarga espiritual es personal. O cuando usted carga su celular, también se le carga el de su amigo. ¿Ocurre eso? Usted carga o el otro te dice: carga el tuyo, y ahí ya se carga el mío también. No, hermano, es personal. Mi oración es para mí. Yo puedo orar por ti y Dios va a responder, pero estoy hablando de recarga, no de respuestas. ¿Me está comprendiendo? La fortaleza, la llenura, la unción, el poder, la fortaleza para resistir momentos difíciles es mía si yo me recargo en Dios. Así que tú puedes tener al mejor amigo, pero si él no se recarga o tú no te recargas, hermano, él orará y él será recargado y él será lleno del poder de Dios y lleno de la fortaleza. Y cuando tú ores, tú serás. Eso es individual. Esto no es que el otro ore: ponme la mano para que me pase la recarga. No, mi hermano. Poner la mano es una bendición. Yo puedo orar por ti, Dios romperá cadenas, pero no te recargas. Amén. Entonces diga conmigo: mi espíritu necesita la recarga del Espíritu. Es así. Ahora te digo esto, escucha esto. Cuando tú estás recargado en el Espíritu, lo que te gobierna es tu espíritu. Por eso te es más fácil orar que otros. Por eso te es más fácil. Tú estás en el dilema de voy o no voy a la iglesia, y como tú sabes que debes ir porque no fuiste el lunes, no viniste el miércoles, tú sabes que tienes que ir y tu carne te está diciendo lo contrario, pero tú sabes. Entonces, como tú estás recargado, tienes la fuerza para obedecer al Espíritu. Pero cuando no estás recargado, estás débil espiritualmente y quien manda es la carne. Cuando tú dejas de recargarte en el Espíritu, el que se empieza a recargar es tu carne. ¿Cuántos están aquí? Entonces, en tu vida manda o la carne o el Espíritu. Cuando te recargas en el Espíritu, tu espíritu es el que va a mandar. Pero cuando tú dejas de recargarte en el Espíritu, tu carne es el que va a empezar a mandar, a guiarte y a hacer que hagas cosas que a Dios no le agrada. Por eso la gente que deja de orar, deja de leer la Biblia, deja de venir a la iglesia, poco a poco luego dice: pastor, estoy frío. ¿Y cómo no vas a estar frío si has dejado de recargarte? Y ahora estás débil y no puedes obedecer. Y es difícil, hermano. Es difícil. Yo puedo orar por él y pido a Dios, pero hermano, tiene que entrar a terapia intensiva espiritualmente. Y ahí hay que orar, hay que moverlo, hermano amado. Y hay gente que llega al punto que muere, porque el que se ocupa la carne, dice la Biblia, morirá. Y cuando está hablando de muerte aquí específicamente, no está hablando de la muerte física, está hablando de una muerte espiritual. Llega al punto de enfriarse y de ya no tener fuerzas para hacer la voluntad del Padre. Y todos los hijos de Dios queremos hacer la voluntad del Padre, pero necesitas la fuerza del Espíritu para hacer la voluntad del Padre. Amén. Ven conmigo Mateo capítulo 26. Versículo 40. Vino luego a su discípulo y los halló durmiendo. Y dijo a Pedro: ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Versículo 41. Velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está, pero la carne es. ¿Qué es la carne? Débil. Pero el espíritu está dispuesto. O sea, el espíritu siempre está dispuesto. Hermano amado, te digo algo en el nombre de Jesús.
No le des lugar a la carne. No le des lugar a la carne. La carne es débil. No le des lugar a la carne. Amén. Si tú tuviste problemas de alcoholismo antes de venir al Señor y tú recién tienes 3 meses de convertido y tú dices, yo me voy a reunir con mis amigos, ahí ellos van a tomar, pero yo no voy a tomar. Y cuando tú estás viendo ahí esas bebidas y se te hace agua la boca por dentro y el diablo empieza a tentarte, la carne es débil. Amén. Pero el espíritu está dispuesto. Entonces, mi querido hermano, no puedes dar lugar a la carne. No juegues con la carne. No juegues con la carne. No le des lugar a la carne. Cuando tú vayas a orar, la carne muchas veces no quiere orar. Hay que reconocerlo. ¿Y qué tienes que hacer? No te puedes dejar llevar por la carne. Hermano amado, escúcheme bien. Hay momentos que tú tienes, aunque estés cansado, aunque estés lo que sea, tú sabes que necesitas la recarga del Espíritu. Y tú tienes que estar ahí y aunque tengas sueño, no te levantes. Y aunque te quedes dormido, no te levantes. Quédate ahí y ora al Señor y dile, Dios, aunque no tengo palabras, pero aquí estoy, necesito tu recarga. Es una lucha. Y si de pronto estás con mucho sueño, tienes que pararte, mójate la cara, empieza a caminar, pero di, no me va a vencer. Yo puedo y todo lo puedo en Cristo, que Él me fortalece. Voy a orar, voy a interceder, voy a clamar. ¡Aleluya! Diga conmigo, el Espíritu es el que me debe gobernar. No te debe gobernar la carne, sino el Espíritu. El Espíritu te va a llevar a amar, a perdonar. Cuando alguien te ofende, y la carne, ¿qué quiere cuando alguien te ofende o te grita o te hace sentir mal? ¿Qué quiere la carne? Que tú te cojas venganza, que también que te resienta. Si alguien te pega la una mejilla, tú no quieres darle la otra, lo que quiere es responder. La carne quiere eso. ¿Eso no es así? La carne quiere que tú pelees, te vayas de golpe. La carne quiere. Pero el Espíritu está dispuesto. La carne quiere siempre rebelarse. Y Jesús por eso dijo, a la verdad, dijo el Señor, velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Hermano amado, en algún momento todos pasamos pruebas. Y créeme, hay momentos donde tu carne quiere una cosa y tu espíritu quiere otra. Pero ahí es donde tú tienes que doblegar tu carne y doblegar tu voluntad a la voluntad de Dios. Y te voy a decir algo. Muchas veces le tenemos miedo a la voluntad de Dios porque no conocemos en profundidad a Dios. Pero cuando Dios te dice no, es porque lo mejor para ti es ese no. Amén. Muchas veces pensamos que Dios es malo porque nos dice no. No, no, no. Dios es bueno, por eso te está diciendo no. Muchas veces nosotros pensamos que la voluntad de Dios es para dañarnos. De ninguna manera. Eso que hoy no entiendes, mañana lo vas a entender. Si esa fue la voluntad de Dios, es porque es para tu bien. Y eso te va a bendecir. Porque la voluntad de Dios es buena, perfecta y agradable. ¿Cuántos están acá? Tú tal vez te quieres ir a Estados Unidos. Y no es que tenga algo en contra de que vayas a Estados Unidos. No tiene nada de malo. Pero si Dios te dice, no te me vayas. ¿Y qué tú tienes que hacer? Hazle caso, ponte que ese avión se caiga. Dios siempre que te dice no es porque te está librando de algo. Toca a alguien y dile, cuando Dios te dice no, porque te está librando de algo. Eso tú tienes que saberlo.
Y cuando Dios te dice sí, es porque eso será de bendición. ¿Entiende? Yo quiero que comprendas que la voluntad, mira, Jesús dijo, no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieres. Y esa voluntad del Padre fue buena. Porque hoy por hoy, millones y millones, aún del Antiguo Testamento y del Nuevo Testamento, son salvos por medio del sacrificio de la cruz del Calvario. Fue buena la voluntad del Padre. Fue buena. Así que, y la gente muchas veces ora, y ora, y ora, y ora, y ora, y dice, Dios, quiero respuesta, y dice, no me dice nada el Señor. No, puede ser que ya te haya dicho, ya te dijo que no. Puede ser que el silencio de Dios muchas veces es que no es tu tiempo, no es el momento, o simplemente es no. Pero muchas veces la gente piensa que lo que Dios dice es para hacerle un daño. Por favor, Dios es más bueno que tu padre y tu madre y que cualquier ser humano en la tierra. Y Él es tu Padre y Él sabe lo que te conviene y lo que no te conviene. Y lo que no te conviene, a veces los jóvenes oran, Señor, quiero a ese como idóneo. Y Dios te dice no. Y dice, Señor, pero ¿qué pasa? Tiembla. ¿Qué pasa, Señor? ¿Por qué? ¿Qué va a pasar de mi vida? No, Dios te está librando. Ese que tal vez es guapo o esa que tal vez es bonita, tal vez Dios te está librando de un gran dolor de cabeza. Porque Dios quiere lo mejor para ti. Y si Dios te dice, no te vayas a otro lado, no quiero que te vayas a ese país, por alguna razón, la voluntad de Dios es que no te muevas, obedécele, porque por algo Dios te lo está diciendo. ¿Cuántos levantan su mano y dicen, Señor, tu voluntad es perfecta? Gracias. Amén. Dale un fuerte aplauso al Rey. Ponte de pie en esta noche. Gloria a Dios.